vamos a hacer una valoración del comunicado de prensa sobre los presupuestos participativos que ha hecho el equipo de gobierno. En este comunicado de prensa, el equipo de gobierno lo que ha hecho es decirnos que la participación este año ha aumentado un 62,5%, que están muy contentos, que se van consolidando. Pero realmente lo que no hace el equipo de gobierno es hablarnos en términos absolutos, en darnos las cifras correctas. Y voy a explicar por qué. Este año ha habido más días de votación, en total 15 días de votación. Hemos tenido diferentes métodos para poder votar, entre ellos el voto telemático, por móvil, por internet y demás. Han aumentado los puntos donde se podía votar, pero sobre todo lo que no hace el equipo de gobierno es decirnos que el censo ha aumentado en 13.277 personas con respecto al año anterior. Creo que aquí está el error. El año pasado en total votaron 644 personas y este año han votado 1.047 personas. Si tenemos en cuenta el aumento de censo, nos encontramos que el año pasado votó en porcentajes un 2,01% y este año un 2,3%. Por lo tanto, realmente la subida es esa, de un 2,01 a un 2,3%. Lo que sí pedimos al equipo de gobierno de Convergencia, Esquerra Republicana y PSC es que no nos tomen el pelo de esta manera. Yo puedo entender que estén contentos en el sentido de que aumenta la participación, que se pueden consolidar los presupuestos participativos, pero lo que no deben hacer es jugar con los números e intentar engañar a la población de esta manera. Ahora voy a dar paso a mi compañero Xavi, que va a hacer una comparativa con los resultados del referéndum que hubo aquí en Lloret de la C32. Es sorprendente que aquellos que están defendiendo en estos momentos la realización de un referéndum unilateral o la declaración de la independencia unilateralmente son los mismos que en Lloret de Mar han dejado votar a las personas que no viven en Lloret de Mar, que viven en Barcelona, en Tarragona, en Tarrasa, en Badalona, etcétera, etcétera. A estas mismas personas, encabezadas por el regidor de Esquerra Republicana, habrá que decirles a ver si también su posición es la de permitir que a todos los españoles que no viven en Cataluña puedan votar también en el referéndum por la independencia de Cataluña o por la no independencia de Cataluña. Son contradicciones palmarias y esperemos alguna explicación. Por otro lado, yo quiero resaltar pues, la espina que tiene clavado el equipo de gobierno, Convergencia, Esquerra Republicana y Partido Socialista, porque ellos han apostado mucho económicamente y materialmente por este tipo de presupuestos participados este año. Y han apostado mucho porque querían superar la cifra de votantes y de porcentaje de votación de la consulta amateur sobre la llegada de la autopista C32 a Lloret de Mar. Y hay que recordar que este año los presupuestos participados han tenido una participación del 2,4%, que han sido un poco más de 1.000 votos, y que en la consulta organizada por la plataforma Turen C32, sin medios económicos y solamente con mucho entusiasmo, que no es un poco ya por parte de todos los que están en esta plataforma, consiguieron una participación casi del doble, de un 4% y más de 1.200 votos. La frustración que debe sentir el equipo de gobierno tiene que ser realmente abrumadora. Yo le recomendaría que la próxima vez, en vez de contratar a una persona que está cobrando 44 euros la hora por asesorarles en temas de sociología y en temas para poner en marcha estos presupuestos, que contraten a los voluntarios de la plataforma Turen C32 para que les expliquen cómo se hace un buen referéndum y que haya una buena participación.